Bueno, voy a compartir con ustedes, hermanos, principalmente es un texto de la palabra del Señor que tengo en lo profundo de mi alma y quisiera que el Señor, como siempre y con cada siervo que por aquí pasamos, pues nuestra intención es que el Señor nos use y no es principalmente para sentirnos nosotros bien o realizados. No, la meta principal de que el Señor nos use con la palabra es siempre darle la gloria a Él, por supuesto, pero que edifique el Señor a la iglesia. Que el Señor siga consolando y confortando los corazones y que siga amonestándonos y animándonos y consolándonos lo que cada uno necesitemos. Así que voy a compartir esta palabra sencilla, pero bueno, hay que masticarla, hermanos, para poder digerirla hay que masticarla, ¿de acuerdo? Así que ustedes reciban la palabra como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Ya saben ustedes ese texto, que lo he repetido y lo voy a repetir, que cuando recibimos la palabra como palabra de Dios, esa palabra actúa en nosotros, dice Pablo. Dice, cuando os prediqué el Evangelio, recibisteis la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, la cual actúa, trabaja, hace su obra en cada uno de nosotros. Para que actúe la palabra tenemos que recibirla como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Dice la Escritura, a modo de introducción, dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Amén. Dios, como cuando dice que Dios es espíritu, no tiene espíritu, es espíritu. Como cuando dice la Biblia, Dios es amor, no tiene amor, es. Pues Dios no tiene luz, Dios es luz. Dice la Biblia, Salmos 104, versículo 2, te has vestido de esplendor y de majestad, eres el que se viste de luz. Gloria al Señor. Es luz y se viste de luz. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Dios es luz. Dios se viste de luz, Dios habita en una luz inaccesible. Gloria a su nombre por siempre. Podíamos seguir. Dios es luz, Dios se viste de luz, Dios habita en esa luz inaccesible. Pero miren, este es el texto que tengo para vosotros, para todos ustedes. Éxodo capítulo 20, versículo 21. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Este Dios que es luz, que se viste de luz, que habita en la luz inaccesible, ahora lo encontramos que Moisés se acerca a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuánto me alegro de ello. Cuánto me alegro de que Dios esté ahí. Cuánto me alegro. Miren, hermanos, si aquí apagamos las luces ahora, nos quedamos a oscuras y no vemos nada. Porque nosotros somos humanos. Y para usted y para mí no es lo mismo estar en la luz que estar en la oscuridad. Claro. Si apagamos la luz no vemos. Para usted y para mí. Pero pregunto, ¿por qué Dios no va a estar en la oscuridad? ¿Acaso Dios puede tener algún problema en ello? ¿Podrá tener Dios algún problema en estar en la oscuridad cuando Él es la luz inaccesible? Cuando Él es luz. Miren, ¿por qué me alegro de que Dios habite también en la oscuridad? ¿Por qué? Porque hay muchas noches oscuras en nuestra vida. Hay muchos días oscuros. Hay muchas épocas en las que no vemos la luz por ningún lado.
Hay tiempos de mucha aflicción y de mucho dolor. Hay tiempos de mucha angustia. Y en la noche oscura del alma, como decía aquel poeta, en la noche oscura de nuestra alma también está Dios. También está Dios en esa noche oscura. Para mí es un problema la oscuridad, pero para Dios no. Dios está en medio de esa noche oscura por la que estás pasando. Lo importante es que abran los ojos de la fe y puedas contemplar a Dios en la noche más oscura de tu alma. Amén. Claro. ¿Qué ocurre si un servidor toca a un leproso en tiempos bíblicos, en tiempos de Jesús? ¿Qué me pasaría? ¿Que me contagio? Si toca a un leproso, pues ya está. Me pego la lepra. Pero la Biblia dice que un leproso se postró ante Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y dice la Biblia, y le tocó. Porque Él no se contamina ni se contagia, porque es Dios. Claro, yo si estoy en la oscuridad pues tengo un problema, pero Dios no. Dios no. Miren, Salmos 139, versículo 7 y siguientes, dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice el salmista: si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si descendiera a las profundidades de la tierra, allí estás tú también. Menos mal, menos mal. Menos mal, hermanos, que Dios lo mismo está en el cielo que en la tierra, que debajo de la tierra. Para Dios no hay problema, no tiene ningún problema. Es Dios. Es Dios. Encontrar a Dios en el cielo es muy fácil. Ver a Dios en el cielo es muy fácil. Ver a Dios en mi salud es muy fácil. Ver a Dios cuando las cosas me van bien es muy fácil. Pero ¿tendré fe suficiente y claridad en mis ojos para ver a Dios en medio de la oscuridad de mi noche? ¿Tendré esa confianza en ver a Dios en medio de mi enfermedad? ¿Tendré esa confianza y podré ver a Dios en medio de la noche más oscura de mi alma? Sigue diciendo el Salmo: si dijere, dice el salmista, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque tú estás conmigo. Y dice él, la oscuridad y la luz son la misma cosa para ti. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me alegro profundamente en mi alma. La oscuridad y la luz son la misma cosa para ti, Señor. Ese es el Dios que tienes en tu corazón y en tu vida. Ese es el Dios que tienes en tu vida, en tu casa. Ese es el Dios que tienes. Vamos a ver a tres hombres que vieron a Dios en la noche más oscura de su alma. Hay que masticar, ¿de acuerdo? Hay que masticar, les aviso. Hay que masticar la palabra, porque si no nos va a costar digerirla. Pero es tal cual dice la Escritura, y creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Si estoy yo allí escribiendo el libro, digo, Jehová dio, Satanás me quitó. Pero no. La teología y la doctrina de Job era Jehová dio y él me quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque vio a Dios ahí, en la noche más oscura de su vida y de su alma. Cuando todo se le vino abajo. Cuando el dolor y la enfermedad y todo lo que le pasó estaba acabando con él, vio a Dios ahí. ¡Qué capacidad! ¡Qué hombre! ¡Qué luz! ¡Qué fe! ¡Qué confianza! Y dice él,
¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no? Capítulo 42 y versículo 11. Y vinieron todos sus hermanos para consolarle de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Esa era la teología de Job. Esa era lo que Job, la doctrina del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el pueblo judío no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros del Nuevo Testamento y acerca de los demonios. Claro que sí. Pero es que para el pueblo judío el único Dios era Dios. Era Jehová, Dios de los ejércitos. Y ellos no le daban tantísima autoridad e importancia a los demonios como nosotros se la damos. Dios es soberano. Y no hay nada que ocurra fuera de su voluntad. Por eso les digo que hay que masticar porque cuesta. Pero dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarnos bajo su soberanía, entendiendo que Dios tiene la última palabra. Y que mi Padre es Dios y quiere mi bien. Que no entiendo por qué, no lo entiendo, no comprendo. Si lo entendiera y lo comprendiera, mal asunto. Si yo entendiera y comprendiera a Dios, mal asunto. Habría un problema muy grave. No lo puedo entender, pero me humillo y me someto, entendiendo que tú me amas y que tú me cuidas y que tú me guardas y que mi oscuridad, en medio de la oscuridad de mi noche, estás tú. Eso a mí me llena de paz y de gozo, porque cada uno tenemos nuestra noche oscura. Cada uno sabemos cómo estamos por dentro. Cada uno conocemos nuestras aflicciones y nuestros tormentos y nuestras frustraciones y nuestro dolor y etcétera, etcétera. Pero que esté Dios ahí, eso a mí me llena de seguridad, de calma, de paz, de gozo. Que no está en manos de los demonios, que no. Que está en las manos de mi Dios, que es mi Padre y me ama y es soberano. Miren, hermanos, le damos demasiada autoridad a los demonios. Que el Señor Dios los reprenda. Les damos demasiada autoridad. Conozco a gente, hablo con conocimiento de causa. Conozco a gente que conoce más al diablo por la Biblia que a Cristo. Conozco a gente que se dedica más a reprender que a adorar a Dios. Y eso no es bíblico. A Satanás hay que darle el lugar que le da la Escritura. Se acabó. El lugar que le da la Escritura. Ahora sí, si yo le abro la puerta, por supuesto que va a entrar. Pero entender que el que tiene la última palabra es Dios. Y que en esa noche oscura está Dios. Por encima infinitamente de todos los demonios. Aunque lo que me esté pasando no me lo haya enviado Dios. Ni mucho menos, como vamos a ver en la Escritura más adelante, ni mucho menos me lo ha enviado Dios. Pero Dios tiene la capacidad de estar ahí y de convertir ese mal, esa maldición, en una bendición. Tiene Dios poder para ello. Miren. David, con su ejército y sus valientes, van caminando y de repente aparece un hombre que se llamaba Simeí, maldiciendo a David. Y dice la Escritura que este hombre Simeí, estaba David con todo su ejército y sus valientes, y dice la Escritura que este hombre le dijo: hombre perverso y sanguinario, Jehová te dé el pago. Entonces dijo Abisai, hijo de Sarbia, que era uno de los valientes de David, dicen, disculpen la expresión, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Dice, déjame que le quito la cabeza. La contestación de David, fíjense, si me maldice es porque Jehová se lo ha mandado. ¿Quién soy yo para oponerme? Hay que ser
Hay que conocer a Dios para decir eso. Hay que conocer a Dios y hay que tener una madurez espiritual muy crecida. O sea, que no te está diciendo David mató a sus miles, Saúl a sus miles y David a sus 10.000. Ahí es fácil ver a Dios. Cuando nos cantan, cuando nos aplauden, cuando me dicen, pues muy bien, que de verdad que el Señor te ha usado. Pues claro, veo a Dios, pero es que no era la situación de David. Estaba viendo a Dios cuando aquel hombre lo estaba maldiciendo. Otra vez. Algo que el Señor me ha enseñado a mí personalmente. Utiliza más Dios a los que me buscan las vueltas que a los que me dan palmaditas. De verdad. De verdad. Utiliza más el Señor a veces a aquellos que me maldicen, que me están buscando. El Señor los está usando. ¿Saben por qué? Porque tengo mucho carácter. Porque tengo mucho carácter. Y porque el Señor quiere moldearme y quiere que me parezca a mi Señor, que se llama Jesús. Claro, y a veces, pues en fin, duele mucho, pero quiera Dios que nos dé esa luz espiritual, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos ver a Dios ahí, porque es que eso va a ser muy beneficioso para nosotros. Claro, va a ser muy beneficioso ver a Dios en medio de esto que me está pasando, que es que me está haciendo daño, que me está haciendo mal. Pero Señor, tú tienes el control de todo. Tú eres Dios, tú eres soberano. Tú estás al control. Tú no se te ha escapado las cosas de la mano. A mí sí, pero a ti no. Eso te hace mucho bien. Eso te da paz y seguridad. Miren. ¿Saben ustedes la historia de José? Para ir abreviando. ¿Saben ustedes la historia de José? Cuando se encuentra con su hermano Benjamín y con sus hermanos, dice: ahora no estéis tristes y no os pese el haberme vendido acá. Les dice José a sus hermanos: ahora no estéis tristes, no os pese el haberme vendido acá, porque en realidad fue Dios quien me trajo aquí. ¡Qué bien! Fue Dios, que no fuisteis vosotros, que vosotros teníais mala intención, pero es que Dios sabe hacer las cosas. Claro, está el control. No fuisteis vosotros, fue Dios, para salvar muchas vidas. Así que no fuisteis vosotros quien me vendisteis aquí, sino Dios. Y ahora dice en el capítulo 50, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo no venía de parte de Dios? No, dice: vosotros pensasteis mal, pero Dios tiene la capacidad de convertir ese mal en un plan divino. Claro, está Dios al control. Que no es que Dios me envíe una enfermedad, que no, y 1000 veces que no. Que es consecuencia del pecado general, que es consecuencia de que vivimos en un mundo caído. Que no es que Dios me envíe una, que no, hermanos, que no, por favor. Pero que Dios tiene la capacidad de transformar esa maldición en una bendición. Pero yo tengo que ver a Dios ahí. Tengo que ver a Dios en mi dificultad, en mi problema. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ello? Para finalizar, ¿qué necesito yo para poder ver a Dios en medio de mi noche oscura? ¿Qué es lo que necesito? Dice la Biblia que está Eliseo con su siervo en un monte y ahora de repente, hermanos, los enemigos los rodean y hay un ejército grandísimo alrededor de ellos. Y ahora el siervo le dice a Eliseo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué va a ser de nosotros ahora?
¿qué va a ser de nosotros si estamos rodeados, no tenemos salida? No hay salida, ¿qué hacemos? Y dice la Escritura que Eliseo hizo algo maravilloso. Oró al Señor y dijo: Señor, te ruego que abras los ojos a este para que vea. Y dice la Escritura textualmente: y Jehová le abrió los ojos. Y cuando le abrió los ojos, vio carros de fuego alrededor de ellos. Y dijo Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para ver a Dios ahí? Visión. Visión espiritual. Fe. No mirar este mundo, no mirar las cosas de aquí abajo, porque aquí hay mucha aflicción de espíritu. Es mirar las cosas de arriba, es entender y conocer que Dios es soberano, que tiene la última palabra, que a Él no se le escapa nada de sus manos. Miren qué texto, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 22, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Miren qué texto. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser estará lleno de luz. Ay, otra vez. El ojo, la visión, es la lámpara del cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser estará lleno de luz. Para que haya luz en el interior, tengo que tener la luz de la palabra. Dice el Señor, aconsejándole a la iglesia de la Odisea, dice Jesús: te aconsejo que de mí compres colirio para que unjas tus ojos y veas. Quiera Dios que esta palabra del Señor sea como ese colirio para tus ojos, y que puedas ver a Dios en medio de la noche oscura de tu alma, como Moisés, que se acercó a la oscuridad y allí estaba Dios. Como este hombre, siervo de Eliseo, que estaba en el monte y no veía nada más que enemigos. Pero abre los ojos, Dios está contigo. Él es el soberano de tu vida. Si tienes a Cristo en tu corazón, usted está en las manos de Dios. Permite, por favor. Es que, pastor, es que los textos que ha leído es que son muy fuertes. Mastica y digiere y cómelos. Y es que mi situación es muy difícil, que lo sé. Es que lo sé. Porque yo no vivo en el tercer cielo, yo vivo aquí. Y tengo problemicas y situaciones como cada uno. Pero el Señor me aprendió a verle en mi noche oscura. En mi noche oscura. ¿Saben que nos pasan cosas en la vida que no creemos que nunca nos va a pasar? Miren esos temores que tenemos, que siempre nos imaginamos. No nos pasa nadica, hermanos. No nos suele pasar la mayoría. Hay una estadística que dice que el 92% de las cosas que nos imaginamos, esos temores no nos pasan. Pasa lo que no nos esperamos nunca. De repente te pasan cosas que dices tú: ¿pero cómo? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo ha sido esto? Y el Señor me aprendió a verle en medio de la oscuridad de mi noche, y ha traído mucha paz a mi alma. Mucha paz, mucha seguridad. Que no estamos en manos de los demonios, no de eso nada. La iglesia de Jesucristo estamos en las manos de Dios. Los hijos de Dios estamos en las manos de Dios. Y en medio de esa noche oscura, ahí está Dios con usted. Fuertes aplausos para el Señor.